Vamos a trabajar por primera vez con los denominados en C++ moderno punteros inteligentes, introducidos con C++11 y que nos permiten también por primera vez empezar con un tema clave en el diseño de aplicaciones con C++, que es la semántica de movimientos. Consideremos una función como esta en la que asignamos dinámicamente un valor con el uso de new, algo que ya hemos hecho en muchas ocasiones. En esta función creamos un puntero de tipo recurso al que asignamos un espacio en memoria dinámicamente con el uso de new y la instanciación de un objeto recurso. Se trata de un código sencillo, pero que contiene uno de los principales problemas de los diseños C++, olvidarse de desasignar el puntero ptr. Es un problema mucho más complejo de lo que parece una función como esta. No hace falta tener ni una gran memoria ni un gran cuidado para no olvidarse de eliminar ptr al final de esta función, por ejemplo. Pero con todo lo que hemos visto en el curso conocemos multitud de formas en las que ptr puede no llegar a eliminarse, aunque aquí aparezca el delete, porque existe multitud de razones que pueden provocar que la función finalice antes de tiempo, sin que llegue a desasignarse el espacio que le ha sido asignado dinámicamente. Veamos algunos ejemplos, como en una función que puede provocar una devolución anticipada, como esta. En este código seguimos asignando dinámicamente un recurso, pero luego pedimos al usuario que escriba un número y con un condicional, si escribe 0, la función finaliza. Así que nunca llegará a desasignarse el espacio que ha sido asignado dinámicamente. Lo mismo puede ocurrir con el lanzamiento de excepciones que acabamos de ver en el curso. En este otro ejemplo prácticamente igual que el anterior, pero ahora el condicional throw lanza una excepción, iniciando la propagación que ya conocemos, y de nuevo la función finaliza anticipadamente y el delete no llegará a ejecutarse nunca. En los dos ejemplos anteriores, tanto si se ejecuta la sentencia de devolución como la de lanzamiento anticipado, en ambos casos la consecuencia es que la función finaliza sin que se elimine la variable ptr, ni la memoria que le ha sido asignada, y que va a producir una filtración o fuga, y se producirá cada vez que se llame a esta función y finalice de modo anticipado. Las razones que pueden provocar situaciones similares son muchas y en muchas ocasiones extremadamente difíciles de localizar, dificultad que aumenta exponencialmente con la complejidad de los programas. Pero la causa original de que se produzcan este tipo de problemas se encuentra en que las variables de puntero no tienen un mecanismo integrado o automático que permita limpiarlas cuando su uso finaliza. Para dar una solución a este problema, C++ moderno introdujo en su versión 11 los denominados punteros inteligentes, de lo que lo primero que debemos recordar es que podemos considerarlos como objetos creados a partir de clases. Porque una de las grandes ventajas del trabajo con clases, que ya hemos visto, es que contienen destructors, que se ejecutan automáticamente cuando cualquier objeto de la clase salga de alcance. Esto significa que si asignamos o adquirimos memoria en su constructor, podemos desasignarla en su destructor y tener la garantía de que la memoria se desasignará cuando se destruya el objeto de la clase, independientemente de si sale de alcance o de si se elimina explícitamente, como ocurriría en las dos funciones que hemos visto antes. Eso está en el propio corazón del paradigma de la programación RAI, del que hablamos al ver los destructors. Así que la clave de los punteros inteligentes es usar la mecánica propia de las clases para que nos ayude a administrar y limpiar nuestros punteros. La idea sobre la que se construyen los punteros inteligentes es la creación de una clase cuyo único trabajo sea mantener y poseer un puntero que se le pase, y luego desasignar ese puntero cuando el objeto de la clase quede fuera de alcance. Porque siempre que los objetos de esa clase solo se creen como variables locales, podemos garantizar que la clase quedará correctamente fuera de alcance, independientemente de cuándo o cómo terminen sus funciones, y el puntero propio del objeto se destruiría. Vamos a crear un primer borrador con esta idea.
Aquí creamos una plantilla de clase de nombre AutoPTR1 y dentro de la clase un puntero de tipo marcador de posición de la plantilla de nombre MPTR. En el constructor de esta clase le pasamos como parámetro un puntero tipo T y de nombre PTR, al que asignamos un valor nullPTR y lo inicializamos en la lista de inicialización del constructor como el valor de la variable puntero MPTR. Con esto, cuando creemos cualquier objeto de la clase AutoPTR1, incluirá este objeto puntero MPTR con el que mantiene una relación de composición. Recuerda que eso significa que este puntero solo puede pertenecer a esta clase, que es la encargada de administrarlo completamente. Para dudas, consulta el vídeo tutorial 156 que dedicamos a la composición de objetos. Así que tenemos siempre un puntero creado al instanciar un objeto de la clase AutoPTR1. Pero para poder acceder a sus contenidos con el operador de indirección o flecha, debemos poder usar esos operadores desde un objeto de este tipo, AutoPTR1. Así que tenemos que sobrecargar sus operadores, tanto el de desreferencia o indirección aquí, como el operador flecha o de acceso a miembro de puntero, lo que hacemos aquí. De este modo tenemos la estructura de una clase que crea un puntero en el momento en el que se instancie cualquier objeto de esa clase y del que podemos acceder a sus contenidos con la sobrecarga de los operadores de indirección y flecha. Además nos garantiza que la asignación de memoria de ese puntero será desasignada en el momento en el que el objeto que lo contiene salga de alcance y se destruya. Ahora, para verlo en funcionamiento, creamos una nueva clase. Vamos a llamarle recurso, por ejemplo, que cuenta con un constructor y un destructor que muestran un mensaje cuando se ejecuta. En main usamos la plantilla de clase AutoPTR1, inicializada con el tipo recurso. Para cualquier duda sobre la instanciación de una plantilla de clase puedes verlo en el videotutorial 183. Observa además que lo hacemos exactamente igual que para std vector, por ejemplo, entre corchetes angulares, porque std vector también es una plantilla de clase. A este nuevo objeto AutoPTR1 de tipo recurso lo llamamos res y lo inicializamos asignándole con new la instanciación de un nuevo objeto recurso. Aquí es donde estamos asignándole espacio en memoria. En este mismo momento se ha creado un puntero MPTR que podremos usar, pero de momento observa dos cosas importantes. La primera es que ese puntero se destruirá automáticamente al tiempo que lo haga el objeto. Como res se declara aquí como una variable local y tiene un alcance de bloque, quedará fuera de alcance cuando finalice el bloque y se destruirá, sin que tengamos que preocuparnos por desasignarlo. Ya debe estar muy claro que al estar trabajando con una clase, cuando se destruya, se llamará al destructor AutoPTR1 y ese destructor se asegurará de que el puntero de recursos que contiene se elimine. Porque siempre que AutoPTR1 se defina como una variable local, con duración automática, y ahí la parte auto que le hemos dado al nombre de la clase, se garantizará que el recurso se destruirá al final del bloque en el que se declara, independientemente de cómo termine la función, incluso aunque termine antes de tiempo. Cuando el objeto salga de alcance, la memoria asignada al puntero será desasignada automáticamente, que es lo que buscamos. Observa también que el tipo pasado a la plantilla de clase recurso aquí no necesita llevar el símbolo asterisco porque ya se lo proporciona la plantilla. Pues una clase como AutoPTR1 se conoce como puntero inteligente. Un puntero inteligente es una clase por composición, lo que significa que el puntero que contiene pertenece exclusivamente a esa clase, que es la encargada de administrarlo, como decíamos antes. Esta clase está diseñada para administrar la memoria asignada dinámicamente y garantizar que se elimine cuando el objeto del puntero inteligente quede fuera de alcance. Se diferencian por tanto de los punteros normales, a veces llamados también punteros tontos, porque no son capaces de limpiarse por sí mismos. Veamos ahora esta nueva versión que integramos con la función alguna función
que usamos al comienzo de este vídeo tutorial y cómo usando una clase puntero inteligente podemos resolver el dilema de no provocar fugas de memoria dejando punteros sin desasignar, aunque la función finalice de modo anticipado. Observa que el código es muy similar al anterior, solo a partir de aquí cambia. Dentro de la clase recurso incluimos una nueva función dHola, que nos servirá para comprobar si nuestra función ha finalizado anticipadamente o no. Y la clase alguna función, con cambios respecto a la que usamos antes. Para empezar, el objeto plantilla de clase AutoPTR1 de tipo recurso, que a su vez posee el puntero mptr, lo instanciamos dentro de la función. Aquí le llamamos ptr, pero podemos llamarle como queramos desde luego. Luego le seguimos pidiendo al usuario que escriba un número, y si es 0, hacemos que la función finalice. Si no es así, hacemos que llame a la función dHola, usando el operador flecha para poder acceder al contenido del puntero. En main lo único que incluimos es una llamada a la función alguna función. Antes veíamos que si pasábamos un valor de 0, la función finalizaba anticipadamente y la memoria asignada aquí quedaba sin desasignar. Ahora, gracias al uso de un puntero inteligente, aquí ptr finalice como finalice la función, una vez que el objeto quede fuera de alcance, el destructor se ejecutará y la memoria de ptr será desasignada. Lo vemos en esta primera versión pasando un integer distinto de 0, como 4. Se ejecuta el constructor, nos pide que escribamos un número. Al ser distinto de 0, la función se sigue ejecutando. Imprime hola y luego cuando el objeto sale de alcance, se ejecuta el destructor justo antes de destruirse, lo que incluye la desasignación de memoria para ptr. Pero si pasamos 0, vemos que se ejecuta el constructor. Nos pide que escribamos un integer. Escribo 0. La función finaliza anticipadamente, por eso no se produce la llamada a ptr dHola. Sin embargo, cuando el objeto sale de alcance, sigue llamando a su destructor, que vemos como si se ejecuta, y la memoria de ptr será también desasignada, independientemente, por tanto, de cómo haya finalizado la función. La desasignación de recursos se ha realizado de modo correcto, porque la variable ptr es una variable local, así que el objeto se destruirá cuando finalice la función, independientemente de cómo finalice, y posteriormente el destructor de AutoPTR1 limpiará el recurso. Estamos seguros de que el recurso se limpiará correctamente. Sirva esto como una primera aproximación a los punteros inteligentes y su importancia. Pero recuerda una vez más el mantra de C++. Si te parece muy sencillo, es que estamos malinterpretando algo. Volvamos a esta versión anterior de nuestro primer puntero inteligente y supongamos que ahora queremos instanciar un segundo objeto, pero lo queremos inicializar con el objeto ya existente. En teoría todo está bien y el compilador no lanzará ningún tipo de error, pero veamos lo que ocurre al ejecutarlo. Vemos cómo imprime en pantalla el primer objeto construido y destruido, el segundo destruido, pero error en la depuración. El tipo de error puede variar según el compilador, pero el problema existe en todos los casos. Tiene que ver con el modo en el que el compilador genera automáticamente determinadas partes de una clase si no se las proporcionamos, y con la semántica de movimiento que ya dijimos que está muy relacionada con los punteros inteligentes. Veremos en el próximo vídeo tutorial cuál es el problema, cómo solucionarlo y profundizaremos en el paradigma RAI, explicando un poco más en detalle sus fundamentos.